Escapar. Esa palabra siempre causa excitación. No la usamos a menos que haya verdadero peligro y sea necesario actuar con urgencia. Tal vez podríamos pensar en un terremoto o tal vez algo a punto de explotar y necesitamos algo que nos proteja. Para escapar se necesitan algunos factores. Primero, un lugar o una situación amenazante de donde tenemos que huir con sentido de urgencia. Segundo, la necesidad de un lugar de refugio al cual podemos ir para obtener protección y seguridad. Y tercero, la necesidad de obedecer las instrucciones de alguien que vea nuestro aprieto, pueda proveer un lugar de seguridad y esté dispuesto a ayudarnos a llegar a este. Esa persona es de suma importancia. Y de eso vamos a hablar en esta sección de Tesoros de la Biblia con el título Refugiémonos en Jehová. Él es el proveedor de escape sin igual. Y además del escape, Él quiere ser nuestro refugio, nuestra protección. Siempre lo ha demostrado Jehová su preocupación por proteger a su creación. Y Él, a favor de la justicia, ha hecho muchas cosas que tienen el propósito de cuidarnos. Remontémonos a la época de Israel, ahora que tenemos nuestro repaso del libro de Números, en el capítulo 35. Si nos ubicamos en ese capítulo, repasaremos una provisión amorosa que servía para cuidar a gente inocente. En el capítulo 35 y el versículo 15, leemos esta provisión amorosa de Jehová. Estas 6 ciudades servirán de refugio para los israelitas, los residentes extranjeros y los inmigrantes que están entre ellos, para que cualquiera que mate a alguien sin querer, huya allá. Jehová había dado leyes claras sobre si se producía un asesinato, el culpable tenía que morir. Sin embargo, también estaba considerando la posibilidad que, por algún accidente, podría causarse la muerte de otra persona y ya no sería un asesinato, porque no se lo había hecho de manera premeditada. Por esa razón Jehová, pensando en los seres humanos inocentes que no tenían la culpa o que debían tener una oportunidad de seguir viviendo, dio esta provisión de refugio para que alguien vaya allá, huya allá, escape allá para salvar su vida. Hoy es similar lo que Jehová nos permite. Si cometemos un pecado, sabiendo que hay esa posibilidad debido a que somos imperfectos, no nos condena completamente, no nos da por terminado nuestro caso. Nos da una segunda oportunidad para que nos refugiemos en Él y analicemos nuestra situación. Sin embargo, para los israelitas que querían ser merecedores de esta provisión, no era nada fácil lo que tenían que hacer. De donde se producía la muerte, ellos debían actuar, correr, escapar a una de las 6 ciudades de refugio que existían. Estas 6 estaban ubicadas 3 en cada lado del río Jordán de manera estratégica. Así que la persona que quería hacerse beneficiario de esta provisión tenía que huir, entrar en la ciudad y esperar hasta que el sumo sacerdote muriera para quedar libre de culpa. Es decir, tenía que actuar. En el caso nuestro también, si cometemos un pecado grave, debemos hacer algo. No simplemente decir, Jehová, tú sabes que no fue mi culpa o no quise hacerlo. También tenemos que dar otro paso adicional como los israelitas. Una vez que ellos llegaban a la ciudad de refugio, no era el asunto de que entraban y se quedaban ahí y ya está. No, debían dar otro paso más. Veamos el que se menciona aquí en Números, ahora el capítulo 35 y versículo 24. Entonces la asamblea debe juzgar entre el que hirió a la persona y el vengador de la sangre de acuerdo con estas normas. ¿Qué significa eso? Que si alguien entraba a la ciudad, tenía enseguida que buscar a los ancianos para que ellos escuchen su caso y también a la persona o familiar que había visto o que sabía lo que había sucedido. Y tenía que juzgar entre quién tiene la razón.
Estos ancianos escuchaban la situación, el caso, y una vez que ellos habían escuchado, lo enviaban a la ciudad donde había sucedido este acontecimiento, esta muerte. Una vez que ahí los ancianos de esa ciudad lo juzgaban y creían que él era merecedor de estar con vida, lo hacían regresar a la ciudad de refugio donde él había llegado. Era una manera de conservar su vida. Si vemos en nuestra guía de actividades el dibujo que está puesto aquí, bajo el título de Refugiémonos en Jehová, se puede ver que el posible culpable está llegando a la ciudad muy cansado. Y la ley decía que los ancianos de esa ciudad tenían que recibirlo de manera hospitalaria, es decir, con buen trato. Pueden verlo ahí a él cansado, agitado, y los demás salen a atenderlo, a recibirlo, sin duda a proveerle lo necesario para que él pueda tener fuerzas de nuevo. Hoy sucede lo mismo con un cristiano que comete un pecado grave. Ahí en la fotografía podemos ver a un hermano muy dolido de haber cometido un pecado. Su conciencia le atormenta, sabe que le falló a Jehová, así que lo que debe hacer es también acudir a los ancianos. ¿Por qué es importante que lo haga? Porque es Jehová quien dice en su palabra que los ancianos atienden los casos de pecados graves, como en el pasado. Y segundo, porque los ancianos están para ayudar a los pecadores arrepentidos a recuperar la aprobación de Dios y a dejar de cometer el pecado. Podemos ver en la foto cómo están dos ancianos hablando con este hermano que se lo ve acongojado, triste, reconociendo su error, pero ha acudido a buscar ese refugio en los ancianos y en este caso provisto por Jehová, como que se hubiera refugiado en Jehová. Regresando a la época de Israel, cuando un israelita era culpable de una muerte por accidente, pues el caso tenía que ser examinado. En Números 35:25 dice: «Y la asamblea debe salvar al homicida de la mano del vengador de la sangre y devolverlo a la ciudad de refugio a la que había huido. Y él tiene que vivir en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite santo». Así que al regresar a la ciudad de refugio, el homicida tenía que permanecer ahí bajo reglas, estrictas reglas. No podía salir de la ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera. Sin embargo, él tenía total libertad. Él podía trabajar, ayudar a otras personas, servir a Jehová en paz, aunque su conciencia de vez en cuando traería a su memoria lo que había sucedido, haber causado involuntariamente la muerte de alguien. Hoy también hay siervos de Dios que se han arrepentido de un pecado grave, pero se siguen sintiendo culpables. Algunos hasta llegan a pensar que Jehová les sigue viendo esa mancha en ellos. Si usted se siente así, puede estar seguro de que Jehová le ha mostrado misericordia y lo ha perdonado por completo. Le ha dado, por decirlo así, una segunda oportunidad. Así que nosotros tenemos más razones que los israelitas para confiar en la misericordia de Jehová, porque ahora tenemos el sacrificio de Jesucristo. Y cuando nos arrepentimos, estamos protegidos por Dios, no solo hasta la muerte del sumo sacerdote, porque Jesús jamás morirá. Así que podemos estar protegidos gracias a que Él vive para siempre. Así que tengamos la seguridad que este sacrificio no es para la gente en general, también es para nosotros. Tengamos fe en ese rescate. Demostremos realmente que apreciamos este refugio que nos ha dado Jehová. Hagamos todos los sacrificios para deshacernos de ideas, de prácticas que pueden ponernos en contra de Jehová. Sin duda, escapar a estar bajo las poderosas alas de Jehová es uno de los mejores lugares que podemos estar. Y queremos agradecerle por siempre que Él sea nuestro refugio.